Buenas tardes. En este video, bueno, mi nombre es Dalia Gisela Romero Colmenares, soy estudiante de psicología y en este video voy a explicar la actividad número 1 del módulo neuroanatomía. En el día de hoy lo voy a explicar. Empezamos. El nombre de este video, de esta actividad de esta presentación se llama Desarrollo embrionario del sistema nervioso. Ontogénesis del sistema nervioso. Ontogénesis hace referencia al proceso de formación del sistema nervioso y cada una de sus estructuras, las cuales se realizan durante el desarrollo del embrión. Por lo tanto, también es conocida en el estudio de la embriología. El sistema nervioso es el primer sistema que se forma en el embrión, desde el momento de la fecundación y después de su estructuración, inicia el posterior proceso de formación de órganos y demás estructuras del cuerpo humano. Prenatal embriología. El desarrollo del sistema nervioso de la etapa prenatal es un proceso que se lleva a cabo en las primeras 20 semanas de gestación. La formación del sistema nervioso humano inicia aproximadamente 18 días después de la fertilización. El proceso comienza porque el embrión en ese momento ha venido de un proceso donde se generó una división celular, generando precisamente las células primigenias, que terminan siendo denominadas blastómeros o blastocistos, caracterizada por ser fundamentales para el inicio de la vida. Este proceso lo vamos a explicar más adelante. Aquí. Dice, el comienzo de la formación del sistema nervioso humano es en una única célula original, es decir, en el óvulo fertilizado o cigoto, que también es llamado así, donde se surgirán todas las células diferenciales. ¿Por qué se le llaman células diferenciales? Porque configuran el organismo de un individuo, incluidas las neuronas. Mediante las sucesivas divisiones celulares mitóticas, es decir, primero se divide en 2, luego 4, 8, 16, 32, y así llega un momento donde el cigoto se transforma durante ese trayecto para descender de las trompas de falopio con el destino para llegar al útero. Esta división llega a un momento donde ya no se pueden contar. En ese momento que ya no se puede contar es el que se le llama mórula. Este proceso tiene lugar durante los 3 primeros días posteriores a la fecundación. En esta imagen de aquí abajo vemos la formación del cigoto o fusión de los gametos. Estas células primigenias se denominan, bueno, al día 2, perdón, al día 2 ya vemos el embrión cómo se divide en el día 3 y después del día 3 es que se convierte en mórula, ¿sí? Aquí vemos en esta imagen la fertilización en la A, de la B a la D, la división que se hace el cigoto entre los 2, 4 y 6 células respectivamente. Y en la E es donde ya se ve la mórula como tal. En la F se encuentra la fase de la blástula, que bueno, eso lo explicaremos más adelante, que, que tiene unos líquidos adentro. Vamos a verlo aquí en este. ¿Listo? Una vez aparece el blastocele caracterizado por una cavidad de fluido conformado por masa de células, además de eso contiene aminoácidos, azúcares, iones, entre otros. ¿Sí? Eh, fa- eh, célula- Ese conjunto de células pluripotenciales favorece la conformación de la blástula y las células que lo constituyen pasan a ser conocidas como blastómeros. ¿Por qué se le llaman pluripotenciales? Porque son capaces de generar cualquier tipo de células en el organismo. La mórula comienza a hacer la diferenciación de las células, dándole aparición a los blastoceles. En este blastocele hay una cavidad de fluido que se abre en el interior de esta masa. Esta cavidad
de esta masa, y en ella es donde se contienen los aminoácidos, proteínas, los ácidos y entre otros, ¿sí? Que es la que necesita el feto para comenzarse a formar o el embrión en este momento. Las células se llaman blastómeros. La estructura que se forma se llama blástula o blastocito. Dentro de los blastoceles, aquí se da la formación de un nuevo individuo que es el embrión, lo vamos a ver más adelante, acá. Finalmente, determinados los movimientos celulares de la blástula, el proceso denominado como gastrulación, que es el acontecimiento más sobresaliente e importante de la tercera semana del desarrollo, ocurre entre los días 15 a 18. Transforman a ese cigoto a la gástrula. Al interior de la blástula existe una masa de células internas denominadas embrión. Aquí vemos las divisiones, ¿ah? Aquí a los 2 días y medio. Y aquí cuando ya se convierte en mórula. Queda una capa sobre esto, una capa. Y aquí es donde se va a iniciar el embrión blasto. Y esta es la cavidad que tiene los nutrientes, ¿sí? La mórula deja de llamarse mórula, pasa a ser blástula, ¿sí? La blástula son células que las células que constituyen la blástula se llaman blastómeros. En la blástula se forma una estructura que es el blastocele, ¿sí? O la cavidad interior, esta cavidad se llama así, del fluido que ella va aumentando de tamaño. Este blastocele está cerrado por una capa de blastómeros, esta de aquí al lado, denominado blastodermo. Y este blastodermo está adherido en el interior de la cavidad donde encontramos el embrioblasto. El embrioblasto. Una masa que será la que le dé lugar a las diferentes estructuras orgánicas, diferentes estructuras orgánicas del feto. Aquí. En esta masa que se denomina embrioblasto, ya dentro del embrioncito se van a construir tres capas conocidas como endodermo, mesodermo y ectodermo. Estas tres capas comienzan con la invaginación del ectodermo que se conoce como la formación de la línea primitiva. La diferenciación de estas etapas, de estas tres etapas germinativas, es muy importante porque de cada una de ellas se formarán tejidos muy diferentes. Durante la segunda semana tras la fertilización, las células del embrión migran para formar tres capas celulares distintas, llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo. Aquí en la imagen podemos ver en el embrioblasto, en el disco embrionario o en el embrioblasto o en el embrión, se ve la parte de arriba es el ectodermo, la parte azul es el ectodermo y el mesodermo son células que migran de cada una de esas capas y forman el mesodermo. Ellos se van cerrando y van creando este tubo neural. Vamos a ver más adelante. Más adelante explicamos cómo inicia el tubo neural. Del endodermo se formará el sistema respiratorio, sistema digestivo y glándulas entre otros. Entonces, del mesodermo, la mitad se formará el sistema cardiovascular, muscular, urinario, reproductor y parte de la piel. Y en el ectodermo se formará las partes de la piel y el sistema que más nos interesa, que es el que nos interesa a nosotros, el que vamos a estudiar, que es el sistema nervioso. Conformación del sistema nervioso. Del ectodermo, de la capa de abajo, y las células que lo conforman pasarán a quedar determinadas o no como futuros integrantes del sistema nervioso. El proceso de seleccionar su conformación, células con cierta característica para la conformación del sistema nervioso, será determinado por la notocorda. Esa célula es la estructura que se encuentra dentro del mesodermo y es la que elige quiénes van para la piel y quiénes van para el sistema nervioso. Una vez se dio la selección, las células se conformarán en el sistema nervioso, que conformarán el sistema nervioso, se encargan inicialmente de generar una placa. Aquí vemos
Otra imagen donde nos muestra cigoto, más general, el cigoto, blas- blastocito. Aquí llegamos al embrión o neuroblasto. Se crean las tres capas germinativas, que es el ectodermo, el endodermo y el mesodermo, que es el que está en la mitad, y cada una de las funciones y para dónde van a tomar. ¿Listo? Tubo neural y cresta neural. Para generarse un tubo neural y la cresta neural, la placa se pliega entre sí misma conformándose, en sí misma conformándose el tubo neural. En cada extremo queda con dos aperturas, las cuales reciben el nombre de neuroporo rostral o anterior y neuroporo rostral posterior, respectivamente. Ambos poros con el tiempo se cerrarán desde ese tubo neural a la cuarta semana de gestación y se generarán las tres vesículas que se denominarán prosencéfalo, que es la superior, mesencéfalo, que es la de la mitad, y rombencéfalo, que es inferior. Aquí vemos cerebro anterior o rostral, cerebro medio, cerebro caudal. Así es que se constituyen las vesículas cerebrales o encefálicas. Está la prosencéfalo, que da cabida a la telencéfalo y diesencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, que le da cabida al metencéfalo y milencéfalo. Telencéfalo, mesencéfalo, ¿sí? Aquí vemos el anterior y aquí vemos el rombencéfalo, que es el... ¿Listo? Aquí vemos las divisiones como tal. Del prosencéfalo viene el telencéfalo y de ahí vienen los hemisferios cerebrales, núcleo de la base. También viene el diencéfalo y de ahí viene tálamo, hipotálamo, hipófisis, epitálamo, subtálamo. El mesencéfalo, del rombencéfalo viene el metencéfalo y el mielencéfalo. El metencéfalo da a la protuberancia, al cerebelo, y el mielencéfalo, desde ahí le viene el bulbo raquídeo. Aquí terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.